Jesús. Que el Señor les bendiga más, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Todos los que están presentes sean bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde, amén. Gloria al Señor, es una tarde de misericordia, amén. Que Dios nos ha regalado en este día. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, aleluya. Así que, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos vienen con ese deseo? Amén. Bueno, son algunos, así es, amados hermanos. Esto no es de extrañar que son algunos los que vienen necesitados de escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos, amados hermanos, a la palabra del Señor en esta noche. Malaquías, amados hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a estudiar la palabra en el libro de Malaquías. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. No tenemos prisa, amados hermanos. Búsquele con paciencia porque queremos leer la palabra del Señor, amén. Malaquías, amados hermanos. Vamos a leer en el capítulo 1. Alabado Dios, aleluya. El último libro del Antiguo Testamento, amén. Gloria al Señor, aleluya. Todos lo tienen, amados hermanos. Malaquías capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya la encontraron? Amén. Gloria al Señor. No esté buscando en Apocalipsis porque no hemos entrado en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, soberano Dios, por esta palabra, Dios mío, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Oh, soberano Dios, Dios de la gloria, Padre. Tuya es toda honra, toda gloria, Señor, en esta noche, Padre de la gloria. Oh, Espíritu Santo, sea usted, Padre amado, hablando a este pueblo, Señor. Señor amado, por el poder de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor amado, que tú tienes poder, Señor, para sanar, para levantar, para restaurar, para dar vida, Señor. Oh, Espíritu Santo, tu palabra es vida, tu palabra es poder, Señor amado, Padre. Y en esta noche, soberano Dios, Padre de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted, Dios de la gloria, Padre amado, en esta noche, hablando a cada vida, hablando a este pueblo, Señor. Porque Dios mío, Señor, usted conoce la condición, Señor amado, de cada hermano, Señor, que está presente en este lugar, de aquel que viene necesitado, de aquel que viene enfermo, Señor amado, Padre. Oh, Espíritu Santo, usted sabe la condición, usted sabe la necesidad, Dios mío, Padre, en esta noche, Dios mío, Padre de la gloria, permíteme, Dios mío, hablar de tu palabra, Señor, con autoridad, con denuedo, Dios mío, Padre. Oh, Dios eterno, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, rompe cadenas, Dios mío, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, Padre. Oh, soberano
Dios, prepara este pueblo, Dios mío, señores. Prepara cada corazón, Dios mío, Rey de Gloria, para que tu palabra haya cabida, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Dios mío, Padre. Oh soberano Dios, rompe cadenas, destruye todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Oh Cordero Santo, en esta noche, Dios mío, Padre, avergüenza al diablo, a sus demonios, avergüenza toda obra del brujo, del hechicero. Hoy por el poder de tu palabra, Dios mío, señores, damos honra y gloria a tu nombre, Señor amado Padre. Gracias, Dios mío, porque solo tú eres digno de suprema alabanza, Señor amado Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos, Rey de Gloria, Padre. Estamos en tus manos, Señor, en esta noche, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede tomar asiento, amados hermanos, en esta noche? Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea Dios. Y al que está a su lado, amados hermanos, salúdele y dígale que cómo estás presentando tu ofrenda. Alabado sea Dios, aleluya. Hay poder en Jesús, amados hermanos. En esta noche, amados hermanos, queremos meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Quiero, amados hermanos, en el amor del Señor, que preste un momento de atención. Amén. Gloria al Señor, como decía el hermano Roberto el jueves, que tenemos que tener reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. El hecho de que yo no sea un gran predicador, amados hermanos, esta palabra no es mía. Amén. Así que si nosotros somos reverentes, amados hermanos, el Señor nos honra. Y en esta noche, amados hermanos, quiero hablar bajo este tema, amados hermanos, cómo estás honrando al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Este libro de Malaquías, amados hermanos, ya que es un último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, amados hermanos, es uno de los profetas menores que fue quizá escrito, amados hermanos, este libro en el año 430 posiblemente antes de Cristo. Y amados hermanos, Malaquías, amados hermanos, este profeta le da este mensaje, amados hermanos, especialmente a los sacerdotes de Judá, amados hermanos, que en ese tiempo, amados hermanos, había una depravación, se habían desviado de los mandamientos del Señor. Los sacerdotes, los oficiales, amados hermanos, que atendían el altar, la casa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, amados hermanos, Dios hablando, amados hermanos, a través del profeta, exhortando al pueblo del Señor. Amén. Porque Dios siempre nos habla a tiempo. Dios siempre, amados hermanos, trae una palabra para que se arrepienta, para que se vuelva. Él conoce nuestras condiciones. Él sabe, amados hermanos, cómo estamos usted y yo delante del Señor. Amén. Aquí, amados hermanos, podemos venir presentarnos delante del Señor, o podemos venir aquí a la casa de Dios, todos los servicios. Podemos estar, amados hermanos, aquí todos los días de oración. Podemos estar aquí vigilando, podemos estar aquí ayunando, amados hermanos, pero el problema es, amados hermanos, que cómo nosotros le estamos presentando a Dios. Amén. Cómo nosotros estamos honrando a Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, amados hermanos, y alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, amados hermanos, el profeta Malaquías habla y exhorta a este pueblo, amados hermanos, que se había desviado de los mandamientos del Señor. Había entrado una frieza espiritual, habían caído en una decadencia espiritual. El pueblo, principalmente los sacerdotes, amados hermanos, en ese tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes, amados hermanos, eran los únicos que podían servir en la casa del Señor, y los levitas.
que servían en la adoración del Señor. Los sacerdotes presentaban los sacrificios. El pueblo del Señor solo llegaba y le daba al sacerdote su ofrenda que llevaba, ya sea ofrenda de paz, ofrenda de votos o de alguna promesa, o ofrenda, amados hermanos, por el pecado del pueblo también. Solo el sacerdote podía hacer ese sacrificio, solo los sacerdotes podían, amados hermanos, presentar ese sacrificio delante del Señor. Amén. Pero en esta ocasión, amados hermanos, y el oficio del sacerdote, amados hermanos, no solo era presentar las ofrendas o los holocaustos delante de Dios, sino que el oficio de los sacerdotes era también, amados hermanos, guiar al pueblo. Era también enseñar al pueblo la palabra de Dios. Ese era el oficio de los sacerdotes, amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Un rey o un profeta no enseñaba la palabra de Dios, sino que era el sacerdote que enseñaba al pueblo la ley, amados hermanos. Y entonces ese era el oficio del sacerdote. Y otro oficio también, amados hermanos, no solo de darle la palabra de Dios, sino que también, ya dijimos, de sacrificar, sino que también, amados hermanos, se encargaban, amados hermanos, de que la casa de Dios estuviera limpio, de que hubiera santidad en la casa de Dios. Amén. No podían meter cualquier cosa inmunda en la casa del Señor. Ellos eran los encargados, los oficiales que trabajaban ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor nos dice ahora, amados hermanos, en el tiempo de la gracia, que nosotros, el Señor Jesucristo, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Bueno, algunos lo saben, pero hoy van a aprender. El Señor Jesucristo es nuestro sumo y nuestro gran sumo sacerdote. Amén. El que Él entró no por sangre ajena, entró en el lugar santísimo no por otra sangre de otra persona o de animal. Él entró, amados hermanos, en el lugar santísimo porque Él era Dios, porque Él se entregó a sí mismo como una ofrenda, como un sacrificio para usted y por mí. Y a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros, amados hermanos, ahora tenemos entrada. Ahora, amados hermanos, nosotros no sacrificamos animales. Ahora, amados hermanos, no entramos por medio de sangre, no sacrificamos sangre, sino que ahora, amados hermanos, tenemos ese gran privilegio de que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para su servicio. Y ahora tenemos esa gran oportunidad, amados hermanos, de que usted y yo en cualquier momento podemos entrar en la presencia del Señor. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en donde quiera que usted se encuentre, amados hermanos, cuando usted tiene alguna necesidad, cuando usted quiere presentar algo, ahora no tiene que ir delante de un sacerdote, ahora no tiene que presentarse con un animal delante de un sumo sacerdote, sino que ahora usted, lo que usted debe de hacer es humillarse, hablar con Dios, entrar en la presencia de Dios. Ahora tenemos ese privilegio tan grande, amados hermanos, que el Señor nos ha regalado. Y es un privilegio, amados hermanos, que Dios nos ha dado. O sea, no hemos obtenido ese privilegio con obras, sino que es por la gracia del Señor, a través de esa expiación que Él hizo, a través de su sangre redentora, amados hermanos, en la cruz del Calvario. Ahora tenemos ese gran privilegio. No somos cualquier persona, amados hermanos. Todos los que están aquí, si han recibido a Cristo en su corazón, usted no es cualquier persona. Usted es tesoro en las manos del Señor. Somos reyes y sacerdotes.
que ahora, amados hermanos, podemos acercarnos a Dios y presentarnos nuestras causas, presentar, amados hermanos, nuestros problemas, presentar nuestras peticiones, la necesidad que usted quiere. Solo preséntese con un corazón sincero, con fe, creyendo que Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, Malaquías empieza a exhortar a este pueblo, porque lamentablemente, amados hermanos, es triste cuando el cabecilla, cuando los sacerdotes o cuando los ministros de las iglesias se empiezan a corromper. El pueblo también se corrompe, amados hermanos. Y es triste, amados hermanos, que cuando nosotros empezamos a conocer la verdad de Dios, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, y después se caer, amados hermanos, en una decadencia espiritual, y después, amados hermanos, fallarle a Dios, deshonrar a Dios, es lo más terrible que puede haber en esta tierra. Es lo más terrible que nos puede suceder a nosotros como seres humanos. Porque no hay otro medio, amados hermanos, que podemos entrar en el reino de los cielos. No hay, amados hermanos, no es por medio de otro hombre. No es por medio, como dicen, amados hermanos, en el mundo, amados hermanos, que por medio de ritos, que por medio de rituales, o por medio, amados hermanos, de los apóstoles o de María. No, nada de eso, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por usted y por mí. Él es el que está en la diestra del Padre, amados hermanos, intercediendo por usted y por mí. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero delante del Señor, si le hemos fallado y venimos, reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, lo que sea que hemos hecho delante de Dios. Pero cuando nos acercamos delante de Él con un corazón sincero y un corazón humilde, contrito, humillado, amados hermanos, Dios empiece, el Señor Jesucristo empieza a interceder por usted y por mí. Empieza a abogar, amados hermanos. Empieza a decirle al Padre: mira, perdónalo. Yo di mi vida por ellos. Yo derramé sangre por ellos. Y el Señor nos empieza a perdonar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero estos, amados hermanos, estos sacerdotes habían caído, amados hermanos, en un momento, amados hermanos, de que no estaban honrando el nombre del Señor. Estaban menospreciando el nombre del Señor. Cuando presentaban ellos los sacrificios, amados hermanos, dice que ya no lo estaban presentando como Dios lo había pedido, como Dios había exigido, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios había pedido en el Antiguo Testamento que se le iba a presentar la ofrenda o los sacrificios, amados hermanos, sin mancha, sin defectos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero estos sacerdotes, amados hermanos, habían caído, habían perdido, amados hermanos, ese temor hacia Dios. Ya no había temor en ellos, ya no les importaba cómo le estaban sirviendo a Dios. Ya tenían una mente cauterizada, que ya no les importaba si a Dios le agradaba los sacrificios o no. Ya no había importancia en ellos, amados hermanos, de que si Dios le importaba o lo recibía o no. Ellos estaban haciendo su trabajo solo por cumplirlo. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, que nos habla, amados hermanos, a tiempo. Cuando nosotros hemos fallado, cuando estamos fallando, cuando hay áreas, amados hermanos, de que a Dios no le agrada, siempre Dios envía una palabra a nuestras vidas. Siempre Dios, amados hermanos, allí está el Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Porque, amados hermanos, es la obra del Espíritu Santo que está obrando en ustedes y en mí, purificándonos a cada día. Pero cuando Él mira, amados hermanos, que nosotros empezamos a fallarle a Dios, cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a mentir, empezamos a robar, o cuando ya no nos importa cómo nos vestimos, cómo nos presentamos delante de Dios, el Espíritu Santo se empieza a contristar. Y eso es lo más terrible también, amados hermanos,
Contristar al Espíritu Santo, que es el que nuestro paracleto divino, que es el que está con nosotros, al lado de nosotros a cada día. Que Él es el que va, amados hermanos, a donde usted va, en su camino, en su trabajo. Siempre Él ahí está, el paracleto divino, que le está ayudando, le está cuidando, a pesar de, amados hermanos. Y no solo eso, también el Señor manda ángeles alrededor de nosotros que nos guarden, que nos cuiden. Por eso nosotros, el plan del enemigo, amados hermanos, Juan lo dijo, que el plan del enemigo es a que ha venido para matar, para hurtar, para destruir. Y el Señor Jesucristo dijo más: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia, vida eterna, amados hermanos. Ese es el plan de Dios. Pero el plan del enemigo, amados hermanos, desde que usted y yo levantamos la mano y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro abogado, como nuestro Rey, amados hermanos, desde ese día el enemigo nos quiere matar. Desde ese día nos hacen la guerra, amados hermanos, a través de nuestros mismos familiares, e incluso a través, amados hermanos, de gentes que están cercanos de ustedes. El enemigo empieza a usar a gente que está más cercano de ustedes, que quizá algún día usted puso su confianza, pero el enemigo empieza a usar a esa persona para hacerle la guerra, porque desde que usted reconoció al Señor Jesucristo como su Señor, amados hermanos, tenemos ese enemigo que nos hace la guerra día y noche. La palabra del Señor dice que anda como león rugiente, como un simil, amados hermanos, como un león hambriento, como un león feroz, queriendo hacernos pedazos. Pero, amados hermanos, el paracleto divino siempre ahí va al lado de nosotros. El poderoso gigante siempre va enfrente de su pueblo, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo maravilloso de servirle a Dios. Amén. Ese es lo bonito de servirle a Dios, de honrarle a Dios, amados hermanos. A veces no es tan difícil, a veces no es cosas tan grandes, amados hermanos, lo que Dios pide, sino que Dios pide que nosotros le honremos. Y este pueblo, amados hermanos, estaba deshonrando a Dios, estaba deshonrando su nombre. Le estaban presentando sacrificio, cojo, ciego, animales sarnosos, que a Dios no le agradaba, amados hermanos. Dios ya estaba cansado, pero en su misericordia todavía usa a este profeta para que el pueblo se arrepintiera de su maldad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso dijo el Señor en el versículo que leímos: el Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El Hijo honra al Padre. Todos los que estamos aquí somos hijos. Tenemos padre, o quizá tuvimos en una ocasión. Amén. Y nosotros para honrar a nuestro Padre, o para quedar bien, o para mantener contentos a nuestros padres, hablando literalmente, nos portábamos bien. Obedecíamos a lo que ellos nos mandaban hacer. Amén. Cuando usted no obedecía, pues le tocaba la disciplina o el castigo. Entonces por eso el Señor agarra esta expresión y dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, había muchos esclavos. Habían personas que compraban esclavos para ponerlos a trabajar. Y habían esclavos voluntarios. Y entonces por eso dice: el siervo honra a su Señor. Ahí está hablando de un esclavo, de un servidor. Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y sigue diciendo: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Es lo que Dios estaba pidiendo. ¿Dónde está mi honra? Y luego dice: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?
Porque el esclavo tenía temor a su señor. El esclavo tenía miedo a su señor. ¿Se acuerdan, amados hermanos, que el pueblo de Israel tuvo esclavizado por muchos años en Egipto? Y ese pueblo, amados hermanos, le tenía gran temor al rey de Egipto. Y por eso el Señor agarra también esa expresión: ¿dónde está mi temor? El siervo honra a su Señor. Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Porque ya no tienen temor delante de mí, les decía a este sacerdote y al pueblo de Israel. Porque ya no hay temor en ustedes. Porque cuando se presenten en la casa de Dios, ya no les importa cómo vienen. ¿Dónde está ese temor? ¿Dónde quedó ese temor que cuando ustedes, cuando muy empezaron, cuando gente que están aquí, cuando aceptaron al Señor, tenían temor al Señor? Le servían a Dios con gran temor. Y le honraban a Dios con ese temor. Pero, amados hermanos, lamentablemente que a través de pasar el tiempo, mucha gente se ha olvidado de todo eso. Y así estaba este pueblo y los sacerdotes. Y el Señor les dice: ¿dónde está mi temor? Porque presentan lo que a mí no me agrada. Porque traen animales cojos. Y sigue diciendo, amados hermanos, en el versículo 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Les dice el Señor, cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿ustedes creen que no es malo? ¿Ustedes creen que me están agradando con eso? Y sigue diciendo: asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Amados hermanos, estos sacerdotes habían caído, amados hermanos, tenían la mente cauterizada, que ya no les importaba, ya no había temor en ellos, habían dejado de honrar a Dios. Presentaban esos animales cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, cuando Dios, amados hermanos, había mandado que cuando ellos se presentaran delante del Señor, amados hermanos, que se presentaran, amados hermanos, con los sacrificios agradables delante de Dios. Gloria al Señor. Eso lo podemos encontrar, amados hermanos, alabado sea Dios, en el libro de Levíticos. Alabado sea el nombre del Señor. Levíticos capítulo 22. Capítulo 22 de Levíticos, en el versículo 17 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o del extranjero en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto.
Y en el 22 dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Ahí, amados hermanos, el Señor le estaba diciendo claramente en este mandamiento que cualquiera, amados hermanos, que ofreciera sacrificio al Señor tenía que ser, amados hermanos, lo más maravilloso, lo más bonito. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor les dijo claramente: el ciego, el cojo, o el sarnoso, o el enfermo, o el perniquebrado, Él no iba a aceptar de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y amados hermanos, entonces, estos sacerdotes aquí en el libro de Malaquías, en estos tiempos de Malaquías, amados hermanos, ellos se habían olvidado de esto. Habían perdido el temor. Dios, amados hermanos, les había explicado claramente lo que Él pedía, lo que Él quería, lo que ellos iban a ofrecer delante del Señor. Amén. Macho sin defecto, o sea, una ofrenda sin defecto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estos, amados hermanos, habían caído, que ya no les importaba, que estaban ofreciendo cualquier cosa al Señor. Le estaban dando una miseria. Le estaban dando los animales más menospreciados, los más enfermos, lo más feo que tenían, lo ofrecían al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces por eso el Señor le manda esta palabra a los sacerdotes y al pueblo de Israel. ¿Y dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Alabado sea el nombre del Señor. Han dejado de honrar mi nombre, les dijo. Y dijo: yo no voy a aceptar eso. ¿Acaso si ustedes presentaran esas cosas a sus príncipes, será aceptable para ellos? ¿Será que ellos lo van a recibir? Ahora yo pudiera aplicarle en estos días. Usted, si le presenta algún regalo a una persona o a algún ser querido, a su padre, algo que no sirve, ¿usted cree que va a estar contento? O delante, si tiene un patrón, un ejemplo, y usted le quiere quedar bien con él, y usted le lleva un regalo, ¿usted cree que si le va a llevar un regalo ya de segunda, ya que no sirve, usted cree que le va a recibir? ¿Usted cree que esa persona se va a agradar? Entonces el Señor le dice: si ustedes presentaran a sus príncipes estas cosas, ¿ustedes creen que lo va a recibir? Y entonces, ¿por qué me lo presentan a mí? Si siendo Dios el gran príncipe, el gran rey de reyes y señor de señores, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ahora, amados hermanos, a nosotros, porque esta palabra, usted dirá, pero esta palabra le está hablando a los sacerdotes, al pueblo de Israel, eso está en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor, amados hermanos, es viva y eficaz. La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Esta palabra no ha pasado de moda. Cierto, hay profecías que se han cumplido en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que ya pasó de moda. Eso no quiere decir que este libro, no, esto ya es un libro viejo. Alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos. Esta palabra de Dios es nuevo, amados hermanos. Es vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Es eficaz. A cada día nos habla diferente, amados hermanos. Quizá usted, Dios, alabado sea el nombre del Señor, quizá usted hay una palabra o un salmo que usted ya de memoria se lo sabe. Pero, amados hermanos, pero cuando usted lo estudia, cuando usted lo lea y medita en él, hay vida, hay palabra nueva, hay cosas nuevas, hay cosas ocultas, como dijo Jeremías.
que si nosotros clamáramos a Él, Él nos enseñaría grandes cosas y ocultas. Hay palabras, amados hermanos, humanamente que nosotros no alcanzamos a entender, que nuestro entendimiento, amados hermanos, como seres humanos, como hombres, no alcanza hasta allá. Pero, amados hermanos, cuando nosotros oramos y clamamos a Dios y le estamos sirviendo, le estamos honrando a Él, amados hermanos, Él nos empieza a revelar cosas nuevas a través de esta palabra que es viva. Amén. Nos empieza a hablar el Señor. Yo no sé, amados hermanos, si usted ha tenido experiencia en esa manera, que cuando un momento empieza a meditar en la palabra del Señor o está leyendo la Biblia y hay un versículo de repente que usted se detiene y le empieza a leer, empieza a meditarlo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando usted empieza a meditar una palabra, como que hay algo vivo, como que esa palabra me estuviera hablando, como que esa palabra me estuviera enseñando mi defecto, porque esa palabra tiene vida. Esa palabra no es cualquier libro, amados hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, el Señor nos empieza a hablar, el Señor nos empieza a quebrantar, nos empieza a enseñar nuestras condiciones. Amén. Pero si usted lee por leer nomás y corriendo y con ese afán de que ya tiene que descansar, de que ya está tarde, ya voy a dormir, no le va a entender nada. Por eso el Señor nos manda, amados hermanos, que escudriñemos la palabra, que escudriñemos la escritura. Aunque sea un versículo, pero usted deténgase, órale al Señor y dígale que le enseñe, que le hable. Y medite en ella. Cuando esté leyendo, léele despacio, léele 1 y 2 o 3 veces, pero medítele, empieza a meditar y empieza a pedirle a Dios que quiere decir con esa palabra. Dios le va a empezar a hablar. Usted va a empezar a ver la diferencia en su vida. Usted va a empezar a sentir diferente, amados hermanos. Aunque usted haya escuchado muchas veces la palabra, aunque usted quizá haya escuchado, alabado sea el nombre del Señor, o usted ya lo sabe de memoria ese versículo, pero cuando usted empieza a meditar, alabado sea el nombre del Señor, Dios empieza a ministrar nuestra vida. Dios empieza a hablar a lo más profundo de nuestro ser, donde yo no lo puedo ver, donde el hombre no puede ver mi condición, donde el hombre no puede llegar su vista más allá. Pero, amados hermanos, los ojos del Espíritu Santo, que el que escudriña la mente y los corazones, Él ve, amados hermanos, tu condición. Él sabe, amados hermanos, cómo usted está delante de Él. Él sabe, amados hermanos, cómo está caminando, cómo se presente delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted, amados hermanos, viene a adorar al Señor, el Señor le conoce. El Señor sabe su pensamiento. Él sabe sus intenciones. El salmista David decía: aún no está la palabra en mi lengua, he aquí que tú ya lo sabes toda. Aún no ha subido la palabra en el corazón del hombre, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que usted va a maquinar. Dios ya sabe lo que usted va a pensar. Dios ya sabe lo que usted va a decir. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ya sabe lo que usted está atravesando en estos momentos. Dios sabe su condición. Usted sabe su condición de vida, su condición espiritual. Él sabe todo de nosotros, amados hermanos. Él es el que nos examina. El salmista David decía, amados hermanos, que Él es el que nos aconseja por la noche y nos enseña nuestra conciencia. Cuando habla así, amados hermanos, es porque Él meditaba en la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando meditamos en la palabra de Dios, también el Señor nos empieza a enseñar nuestra conciencia. Nos empieza a enseñar nuestros errores. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos tiempos, amados hermanos, como les dije, quizá hay gente que dice, pero es en el Antiguo Testamento. No, pero la palabra es viva y ahora se le puede aplicar a usted y a mí. Que a nosotros nos ha hecho el Señor reyes y sacerdotes.
Cada uno de usted y yo tenemos una responsabilidad delante del Señor. Usted piensa que porque está en la banca, usted piensa que porque no tiene un privilegio, no tiene una responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que piensa el ser humano muchas veces. Yo voy a ir a la iglesia solo por oyente nomás, porque yo no quiero cargo. Ay no, ¿qué tal si no lo voy a cumplir? Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Desde que usted levantó la mano y aceptó al Señor Jesucristo, usted ya tiene una responsabilidad como creyente, como cristiano. Usted ya tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad de usted y mía es de que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la responsabilidad de usted y mía. Y por eso este tema: ¿cómo estamos honrando a Dios? ¿O cómo estás honrando a Dios? Esa es la responsabilidad de cada creyente. Y aunque usted quiere decir: ay, pero yo no tengo privilegio, yo no predico. Eso es lo que yo pensaba antes también, amados hermanos. Pero cuando uno, en el momento que va uno, amados hermanos, como dice el Señor, que uno tiene que crecer en la gracia del Señor, en su palabra, el Señor nos va enseñando. Nos va enseñando la verdad. Nos va viendo, amados hermanos, que como creyentes, alabado sea el nombre del Señor, tenemos una gran responsabilidad de que tenemos que agradar a Dios en nuestra forma de vivir, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde sea. Tenemos una responsabilidad, amados hermanos, como reyes y sacerdotes ahora nosotros. Usted ahora, amados hermanos, ya es un rey y sacerdote. Y tenemos esa responsabilidad, aunque usted no lo quiera tomar, pero desde que usted levantó su mano, de que usted decidió servirle a Dios, y hay una responsabilidad. A nosotros como predicadores se nos ha, amados hermanos, el Señor por su gracia y su misericordia ha confiado su palabra a nosotros para que le hablemos, para que no callemos, amados hermanos. Cuando Dios ponga una palabra en nosotros, tenemos que predicarle, amados hermanos. Así al pueblo no le agrade, así al pueblo no le guste, pero si nosotros estamos predicando la palabra de Dios conforme a la Biblia, amados hermanos, nosotros queremos agradar a Dios. Usted y yo todos estamos luchando en este caminar. Yo no voy a venir aquí a traer algo para agradar al hombre o para quedar bien con usted, amados hermanos. De ninguna manera, amados hermanos, porque usted como ser humano hoy estamos aquí tranquilos. El día de mañana o el día de mis aflicciones o de mi angustia o de mis problemas, usted no va a estar ahí. Y el que nunca me ha dejado es el Señor. El que nunca nos deja es el Señor, amados hermanos. Y por eso a Él tenemos que obedecer. A Él tenemos que honrarle siempre, amados hermanos. Ahora cuánta gente, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor, honrando a sus seres queridos, honrando a otras personas antes que a Dios. Creyentes dentro de la iglesia, unos predicadores, aún ministros, amados hermanos, en vez de honrar a Dios primeramente, están honrando a sus familiares. En estos días, en estas fechas, amados hermanos, lamentablemente, tantos cristianos, amados hermanos, en estas fechas, están angustiados, están, amados hermanos, afanados para poder trabajar, para poder honrar a sus familiares allá. Alabado sea el nombre del Señor. Quieren honrar primeramente a sus seres queridos. Quieren honrar primeramente a sus padres, literalmente. Y eso no está mal. Eso no está mal, amados hermanos. Eso también es bíblico. Pero primeramente honrar a Dios. Ahora, ¿cuántos cristianos, amados hermanos, en estas fechas que estamos afanados, queriendo mandar ya para el familiar allá, para que se haga sus tamalitos, para que se haga su ponche allá, queriendo quedar primeramente, queriendo honrar primeramente a sus seres queridos allá en su país? ¿Pero qué? ¿Dónde está la honra del Señor?
Mucha gente que en estas fechas se preocupe tanto. Alabado sea el nombre del Señor. Es el problema, amados hermanos, que cuando uno no lee la palabra de Dios, hay una ceguera espiritual que nosotros no podemos ver. Y esto es lo que le estaba pasando a estos sacerdotes y al pueblo de Israel, que habían abandonado la ley, que ya no estaban honrando al Señor, y había entrado una incredulidad en ellos, había caído una venda en ellos, la ceguera, que ellos ya no les importaban, ya no veían, amados hermanos, que estaban deshonrando el nombre del Señor. Y ahora tantas gente, por lo mismo que no leen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz. Amén. La palabra de Dios es lámpara que nos alumbra, abre nuestra conciencia, nos da sabiduría, nos da entendimiento. La palabra de Dios nos hace sabio. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya voy a terminar, amados hermanos, no se preocupe. Pero en una ocasión, amados hermanos, bueno, quizás hace como un par de meses, yo no sé, amados hermanos, a veces yo tengo sueños, sí, pero yo no digo que es Dios. Tenemos que tener cuidado. En una ocasión, amados hermanos, yo vi a alguien de aquí, en un sueño, vi a una dama que se molestaba con el mensaje y se iba de la casa del Señor. Y es peligroso. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. A todo lo que el Señor nos ha dado ese privilegio de predicar, tenemos que predicar, amados hermanos, como Dios nos dé la palabra. No lo que diga el pastor, no lo que diga mi esposa, no lo que diga mi hermano, no lo que diga un familiar. Que no quiero que prediques eso. Tenemos que predicar lo que Dios ponga en nuestros corazones. Así, amados hermanos, nos carguemos enemigos, porque así va a ser. Amén. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios, la verdad. Tanta gente, amados hermanos, que como les dije, que están honrando primeramente a sus seres queridos, preocupados en estas fechas, mandando para el estreno, honrando allá a sus seres queridos. Y cuando estaban sin trabajo, venían delante del Señor llorando, pidiendo, clamando: Señor, ábreme puertas, Señor, provéeme, dame un trabajo. Pero que cuando Dios te dio ese trabajo, ¿le estás honrando a Dios? ¿Le estás trayendo a Dios lo que prometiste? ¿Le estás honrando a Dios con tus diezmos? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está mi honra?, dice el Señor. ¿Y dónde está mi temor? Aquí, amados hermanos, no se les exige, no se les pide como en otros lugares, porque aquí se predica la verdad. Amén. Pero Dios demanda algo. Dios demanda honra. Y todo usted y yo como cristianos debemos honrarle a Dios con todo, con nuestros bienes, con todo. ¿Por qué cuando estamos pasando necesidad le lloramos a Dios? ¿Por qué cuando no tenemos nada entonces clamamos, lloramos, derramamos lágrimas delante de Dios? Pero cuando Dios nos abre puertas, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está tu diezmo? ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está esa honra? Aunque muchos quizás tienen un mal concepto, un mal entendimiento, que como muchos se dejan lavar la cabeza por gente incrédula, por gente rebelde, que dicen que el diezmo era para el Antiguo Testamento, que ahorita ya no es necesario. No, ya no, estamos en la gracia. Mentira. Aún el diezmo, amados hermanos, no existía la ley todavía cuando se empezó. Usted sabe la historia, ¿no? Cuando Abraham dio su diezmo al sacerdote Melquisedec,
Y ese es un tipo de Cristo, o un símbolo de Jesucristo. Este hombre que luego el libro de Hebreos, amados hermanos, habla de ese hombre que era, amados hermanos, sin género, pero está hablando de Jesucristo. Cuando, amados hermanos, bueno, se le llama tipología, pero es un tipo de Cristo. Ese hombre Melquisedec, ¿va? Abraham le dio su diezmo. Y no solo Abraham, Jacob hizo un voto. Se ha leído esos versículos aquí, usted ya lo sabe. Jacob le dijo al Señor: si tú me llevaras con bien y me trajeras de vuelta con bien a mi casa y me dieras vestido para vestir y comida y etcétera, de todo lo que me diera el diezmo apartaré para ti. No había ley en ese tiempo todavía. Entonces, ¿por qué mucha gente dice que los diezmos es para el tiempo de la ley? No, amados hermanos, todo eso está vigente. Y eso es lo que Dios dice: ¿dónde está mi honra? Porque estos sacerdotes, amados hermanos, estaban presentando cosas que no le agradaban a Dios. ¿Qué le estamos presentando nosotros a Dios? ¿O cómo le estamos presentando lo que le damos a Dios? Aquí, amados hermanos, hay una lista. Cada iglesia tiene reglamento. Hay una lista, y un tiempo estuve trabajando un tiempo en eso. Y ahí aparece la lista de cada uno de ustedes. Los que diezman. Ahí está. Pero eso no es problema mío. Nosotros predicamos la palabra, como dije. ¿Será que usted está honrando a Dios con su diezmo? ¿Será que si, un ejemplo, si se diera ese permiso y trajeran este libro aquí y se pasara a la lista, aparecerá nuestro nombre ahí en esa lista? ¿Por qué entonces, cuando estamos necesitados de Dios, queremos el favor de Dios? Pero ¿por qué cuando Dios pide honra no le queremos dar? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está mi honra?, dice el Señor. ¿Dónde está mi temor? Y hay un versículo, amados hermanos, que se lee mucho. Usted ya lo sabe, ¿no? Proverbios. Proverbios 3:9, ¿qué dice? Usted ya lo sabe de memoria, que diario se lee esa lectura aquí. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Ahí nos enseña la palabra de Dios. Léelo. Dice Proverbios 3:9: honra a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, como aquí, amados hermanos, no somos no tenemos finca, ¿verdad? En esta ocasión, ¿verdad? No podemos traer, digamos, frutas o cosas así. Pero de lo que usted gana, la semana, la quincena, yo no sé, ¿está honrando a Dios usted? ¿Estamos honrando a Dios, amados hermanos? Y serán llenos tus graneros, dice, con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares, amados hermanos, era como un tipo de un tanque donde se exprimía la uva. El mosto era el vino o el jugo de uva que salía de ahí. Rebosarán tus lagares de mosto. Pero cuando empezamos a honrar a Dios con nuestros bienes, alabado sea el nombre del Señor.
¿Qué pasó? ¿Se le fue el gozo? ¿O se está durmiendo? No se preocupe, que ya voy a terminar. Honra a Jehová con tus bienes. Dios, amados hermanos, siempre nos habla. Amén. Ya depende de usted y de mí si queremos agarrar la palabra de Dios y la queremos poner en práctica. Y si no, como les dije, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Y un día vamos a dar cuenta delante del Señor. Y la responsabilidad, ya les dije, pero quiero leerlo. Marcos, Evangelio de Marcos, amados hermanos, capítulo 12. Hay poder en Jesús, aleluya. No se ponga triste, amados hermanos, aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Y Dios honra a los que le honran. Mire, amados hermanos, la soberanía de Dios, tan grande, su misericordia, tan grande ha sido el Señor con nosotros. Muchas veces le hemos fallado. Hay áreas donde a veces le hemos fallado, amados hermanos, pero Dios aún así nos ha honrado. Dios siempre así nos ha proveído, amados hermanos. En una ocasión, amados hermanos, ya era casi fin de mes y yo no tenía nada para la renta. Y le cuento esto, amados hermanos, para la honra del Señor, porque Dios es grande y se merece toda gloria. Y un día, amados hermanos, que nos metimos en un día ahí con el Señor, con otro varón. Y ya en la tarde, amados hermanos, quizá como tipo 4 y media, que ya entregamos y nos fuimos, pues, usted ya sabe, a darle con todo. Y en ese momento, amados hermanos, me llama alguien, me llaman de un trabajo. Y ese trabajo, amados hermanos, yo lo terminé en 3 días, pero, o sea, no trabajaba todos los días porque era poco, pues. En 3 días lo terminé y este señor, amados hermanos, me dio pues el cheque y el Señor me honró ahí. Ahí me dio para la renta y hasta un poco más. Mire cómo Dios honra, amados hermanos. Y nosotros a veces no somos infieles, le fallamos a veces al Señor, pero Dios en su soberanía hace esas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Como vuelvo a decir, ¿por qué cuando estamos necesitados le lloramos? No hayamos qué hacer, prometemos tantas cosas a Dios, pero ¿por qué cuando Dios nos provee no le honramos con nuestros diezmos? ¿O no le honramos con nuestra ofrenda? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ya no lo voy a decir más. Marcos capítulo 12, versículo 30. Esa es la responsabilidad de usted y mía como cristianos. Grábeselo bien. Aunque usted diga, no, pero yo no tengo privilegio. Pero si usted es cristiano, ahora entiendo si usted es un amigo que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, se le entiende. Pero si usted ha recibido a Cristo en su corazón, aquí está su responsabilidad. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sencillo. Esa es la obligación de usted y mía, que tenemos que honrar a Dios. Amar es igual que honrar. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, con todo tu ser, en pocas palabras. Amén. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. No se ponga triste. Si Dios le está honrando a usted, trata de honrarle a Dios.
y va a ver la diferencia. Le cuento otra cosa, y a veces da vergüenza, pero para que usted vaya teniendo una idea. Una vez, y yo no era porque yo no quería hacerlo, sino que se me olvidó. Iba a apartar mi diezmo. Y empecé a pagar y se me olvidó, empecé a pagar mis deudas y las cosas así, y se me olvidó. ¿Y sabe qué pasó después? La semana siguiente, no había ni a mitad de semana iba cuando ya no tenía ni un peso, ni un centavo. Y hasta me espanté, dije, ¿qué se hizo? ¿Qué pasó? Y llegué a pensar un momento que quizá lo dejé tirado o alguien me había robado, pero dije, ¿cómo? Y ese es el problema, vamos hermanos, que cuando no honramos a Dios pasan cosas así. Si no es en su hogar, en su familia, o los que tienen carro, algo, se descompone algo, cosas así, pasa algo. Porque un día usted lo prometió algo a Dios. Un día usted quizá porque a veces pasa cuando el Señor nos ministra, empezamos a decir, Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Señor, te entrego todo, todo es tuyo. ¿Y qué pasa después? Se nos olvida esa promesa. Y es lo que dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Alabado sea el nombre del Señor. Es triste, amados hermanos, cuando un pueblo caiga, cuando pierde el temor de Dios. Quizá cuando empezó a servirle al Señor se guardaba para Dios. Tenía ese temor de fallarle a Dios. Tenía ese temor, amados hermanos, de vestirle deshonrosamente. Pero después se le fue olvidando, se fue descuidando, fue abandonando la palabra del Señor. Y ahora se presenta en la casa de Dios como caiga, no le importa. Ahora se viste como cualquier persona. Las damas ahora se visten como quieren. Han perdido ese temor a Dios. Empiecen a vestirse, empiecen a ponerse un sinfín de cosas, porque ya no hay ese temor de Dios. Ya no hay nada que le redarguye. Y eso es triste, amados hermanos. Cuando uno cae en esa mente, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno caiga en ese enfriamiento, es duro, una incredulidad. Que usted como que ya la palabra de Dios ya no le hace nada, le resbala. Y eso es duro. Es cuando se empieza a reflejar lo que hay dentro de esa persona. Empiezan a ver sus defectos. Ya no se viste como antes. Ya no se guarda para Dios como se guardaba antes. Ya no le alaba a Dios como le alababa antes. Se empiezan a ver los defectos. Cuando hay un descuido, cuando hay un retargo espiritual, cuando hay cuando hay, amados hermanos, un sueño espiritual, caen en un sueño y ya no les importa. Empiezan a caminar como quieren, empiezan a caminar como cualquier mundanos. Y es triste, amados hermanos. Y no solo para las damas, para los hombres también. Se empieza a ver ese descuido. Quizá antes, amados hermanos, no usaba los aretillos, las cadenitas. Y después se empieza a ver, amados hermanos. Se empieza a reflejar lo que hay en su corazón. Porque ya no hay temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya no les voy a decir más, amados hermanos. Hay un sinfín de cosas. Pero, amados hermanos, a veces el tiempo no nos da tan bien. De ahí que hay un montón. Empezamos a sacar tantas cosas, tantos requisitos que Dios quiere de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Y amados hermanos, quiero tocar también ya para ir terminando. Hubo un momento también, amados hermanos, que usted sabe
el pueblo de Israel le fallaba al Señor de continuo. Se parece a nosotros. Alabado Jesús, aleluya. En un tiempo, más hermano, en los tiempos de Elí, el sacerdote, usted sabe esa historia también, de que el sacerdote Elí, amados hermanos, Dios le había escogido, le había prometido que iba a honrar su hogar, o sea, su familia. Amén. Pero ¿qué pasó el problema ahí? También él como sacerdote se descuidó. Empezó, ya no le importaba el servicio a Dios, el servicio a la casa de Dios. Sus hijos, amados hermanos, que Dios les había dado ese privilegio de ser servidores, de ser, amados hermanos, a sacerdotes, de ser ministros, pero se habían corrompido. También habían caído en esa decadencia espiritual. Le estaban deshonrando a Dios. Y el sacerdote Elías, amados hermanos, no hacía nada. Les miraba nomás. Dice la palabra del Señor que estos muchachos, estos jóvenes, hacían lo que querían con las mujeres que llegaban a ofrecer sacrificio en la casa del Señor. Había, amados hermanos, una inmoralidad en ese lugar, en ese entonces. Los hijos de Elí agarraban a las mujeres, amados hermanos, en el templo, en la casa del Señor. Imagínense hasta dónde habían caído. Estaban deshonrando a Dios, desagradable. Pero un día llegó Dios. Dios dice que siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Y amados hermanos, y eso es lo terrible también, deshonrar a Dios. Eso es lo duro, amados hermanos, cuando nosotros dejamos de honrar al Señor. Les fue mal a ellos, amados hermanos. Quiero leer, amados hermanos, para ir ya terminando. Primer libro de Samuel. Gloria al Señor, aleluya. Ya despiértese. Gloria al Señor, que se vaya ese sueño porque ya. Primer libro de Samuel, amados hermanos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 27 al 30. Dice la palabra del Señor: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, santo, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honraran, y los que me despreciasen serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honraran. Y aquí en el versículo 29 les dijo: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio? Y esa palabra, amados hermanos, hollado significa pisotear o aplastar. ¿Por qué habéis pisoteado mi sacrificio?
que yo mandé, le dijo a Elí. Dios le había dicho que iba a honrar a su casa, pero por toda esa maldad que estaban haciendo, por haber deshonrado a Dios, amados hermanos, es el precio de deshonrar a Dios. Por haber deshonrado a Dios, les dijo: nunca yo tal haga, ya no va a ser así. Desde aquí van a ser cortados. Y Dios ya tenía reservada uno. Dios ya tenía uno que era íntegro. Dios ya tenía ahí guardada uno que sí le estaba honrando en lo secreto. Ahí estaba, amados hermanos, el profeta Samuel, un niño honrando a Dios, guardando su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso el Señor dijo: yo honraré a los que me honran. Dios honra a los que le honran. Y Dios honró al profeta Samuel. Porque, amados hermanos, el profeta Samuel no solo fue profeta, tenía 3 oficios. Profeta, era juez y sacerdote. Dios le honró en gran manera. ¿Pero por qué? Porque Samuel, amados hermanos, veía, él sabía lo que estaba pasando en la casa de Dios, pero él no se mixtió con ellos. Él se guardaba para Dios. Ahí en lo secreto, amados hermanos, este niño, este jovencito, cuando iba creciendo, se iba guardando para Dios. Iba honrando a Dios con su vida, con su integridad. Iba honrando a Dios, amados hermanos, con su alabanza, con todo, amados hermanos. Y por eso Dios le honró. Y por eso dice el Señor que honra a los que Él, o los que lo honran. ¿Cómo estamos honrando nosotros a Dios? ¿Cómo estamos honrando a Dios, amados hermanos? Traía más, pero yo creo que con poca palabra entendemos. Usted y yo decidimos si queremos honrarle a Dios. La decisión es nuestra, porque Dios, amados hermanos, nos ha dejado ese libre albedrío. Dios quiere que nadie se pierda. Claro, Dios por eso habla y manda palabra, exhorta y habla y sigue mandando mensaje. Pero como usted y yo tenemos esa libertad, usted y yo tenemos esa decisión. Usted y yo decidimos si le queremos servirle a Dios de verdad, si le queremos honrar a Dios de verdad. Entonces volvámonos a Dios. Dice, amados hermanos, ya se puede ir poniendo de pie. Todo este libro de Malaquías fue una exhortación al pueblo de Israel y a los sacerdotes. Y en el capítulo 3 de Malaquías, en el versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y ahí nos hace el llamado el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Este pueblo, amados hermanos, Dios les había confrontado, Dios les había hablado a través de su palabra, y ellos seguían, amados hermanos, egoístas. Ellos, amados hermanos, todavía seguían con esa incredulidad. Todavía se creían el grande, todavía, amados hermanos, orgullosos todavía. Y le decían al Señor: ¿en qué hemos de volvernos?
Y sigue diciendo lo que se ha leído siempre aquí también de las ofrendas, amados hermanos. Y les dijo que me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Les dice todavía. Con orgullo ese pueblo no quería, soberbio, con soberbia todavía le respondía al Señor. ¿En qué te hemos robado? ¿Por qué no vamos a volver a ti? ¿En qué te hemos fallado? Y el Señor les dijo, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. ¿Por qué? Aunque ellos le presentaban, aunque ellos todavía hacían los rituales, aunque ellos todavía presentaban los sacrificios, pero no lo estaban presentando de calidad. No le estaban dando al Señor lo que Él había pedido. Entonces por eso Él dijo, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. Porque lo que me estás dando es una miseria. Lo que me estás presentando no me agrada. Me estás presentando lo cojo, lo enfermo. En esa manera el pueblo le había robado al Señor. Y el pueblo todavía con soberbia preguntando ¿cómo? ¿En qué te hemos robado? Y a veces nos pasa muchas veces como seres humanos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? Pero más no sabemos lo que hicimos atrás. Más a veces, amados hermanos, estamos pagando unas consecuencias. Gloria al Señor. Y esta es la palabra del Señor. ¿Cómo estamos honrando a Dios? Usted a través de la palabra se puede hacer un examen, usted puede examinar su vida. Yo los puedo ver aquí bien, yo los puedo ver quizá triste o feliz, pero yo no conozco más allá. La vida íntima de usted yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y debemos de honrarle al Señor como cristianos. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, a honrarle a Dios en todas nuestras vidas, en todo este caminar. Aún, amados hermanos, cuando estemos pasando un momento difícil, no es fácil. A veces no es fácil de honrarle a Dios. Nos hacemos tanta pregunta y nos cuesta. Pero Dios, amados hermanos, en su misericordia, Dios en su soberanía todavía nos habla, nos da fuerza, nos da provisión, nos preserva la vida, nos guarda, todavía nos mantiene en pie.